queda la música. Sin lugar a dudas. Voy a dar a continuación una noticia triste de desarrollo durante esta jornada en la ciudad de Buenos Aires. A los 68 años murió hoy en su propia casa el músico Daniel Melingo. Fue encontrado sin vida en su departamento por uno de sus hijos. La información que proporcionó a los medios de comunicación la policía que intervino en el caso dice estaba con cuidados paliativos en su casa de Chacarita por una enfermedad respiratoria. Melingo es una especie de superhéroe de la historia de la música popular en la Argentina. Después de un largo periodo de formación, originalmente tocaba el clarinete, de haber viajado por América Latina, de haber recalado en Brasil, donde fue parte de una banda que acompañaba al gigantesco Milton Nascimento, con el retorno de la democracia hacia el fin de la dictadura, empezó a interactuar en la escena de la música argentina. Entre otras bandas, Daniel Melingo integró Los Twists, un grupo emblemático de Charly García hacia mediados de la década, y finalmente Los Abuelos de la Nada. Es decir, estuvo en el corazón de la movida rockera de los 80 en la Argentina, originando además una importante cantidad de respeto por el que era alguien que sabía un montón de música académica, que además de eso tocaba excepcionalmente bien los instrumentos de viento y que tenía dentro de sí un espíritu rockero y libertario. Algunos de los temas más famosos con Los Abuelos de la Nada, Chalamán, por ejemplo, algunos de sus solos para Charly García, algunas de las humoradas de Los Twists, lo dejaron en un lugar en que podría haber vivido para siempre. Pero fines de los 80, otra vida, Melingo se fue a vivir a España, integró como parte central un grupo de música bailable de discotecas moderno junto a una cantante holandesa, hizo de esa segunda etapa de su vida una etapa fructuosa. Y finalmente, cuando este siglo estaba terminando el anterior, volvió a la Argentina con un proyecto de hacer una ópera en torno al Eternauta, la obra de Oesterheld, del texto de Oesterheld. Muy impresionado con el Eternauta. Nunca pudo progresar del todo esa obra porque los derechos de la familia de Oesterheld eran difíciles de conseguir. Pero quedaron algunas obras maestras. Y finalmente, aquel joven ochentoso y noventoso, gran autor y compositor, que nunca había cantado en su época inicial, se dedicó al mundo del tango con un debut extraordinario, un disco llamado Tangos Bajos. Discazo. Con la participación a partir de ahí de todo un mundo del rock en el universo del tango. Es más, Melingo está partiendo, murió este mediodía, sin haber hecho del todo público el homenaje que él produjo a Tangos Bajos. Tangos Bajos Rework. La regrabación de aquel disco original del 98, pero con un sonido actual y músicos invitados. Entre esos músicos invitados hay una galería. Es más, Melingo planeaba presentarlo el 21 de septiembre con un show en el Teatro Coliseo. Junto a eso, Daniel Melingo estaba trabajando en una película documental. Tuve el honor de que me invitara a participar en ella. Filmamos en La Boca el año pasado. Mientras además avanzaba en su proyecto de dotar al disco y al documental de un elemento más, un vino Malbec de calidad. Tuve la suerte de que me regalara su vino Malbec y el aceite de calidad con que estaba trabajando. En una entrevista que le hicimos aquí, en la M530, sobre este proyecto, nos decía Daniel Melingo: cuánta gente hermosa se ha puesto al servicio de la causa de tus canciones, ¿no?
Bueno, al servicio de la música, porque como ya hablamos en otras oportunidades, la música elige a determinadas personas, ¿no? No son las personas las que eligen la música, sino es al contrario, ¿no? En este caso quedó en manos de un gran artista y compañero de tantos años como Fito Páez. Es verdad. Esta semana estuvo con nosotros aquí Fena de la Mayora. Le hicimos un pequeño homenaje a Horacio Fontova, de cuya partida se cumplieron 5 años, y en un momento él recordó que en realidad en el Fontova Trío era un cuarteto y que el cuarto integrante eras vos. Claro, totalmente. Bueno, fueron mis primeros pasos como profesional dentro de la música. Yo, el Negro Fontova es una persona muy, muy querida, del cual aprendí muchísimas cosas, no solo arriba del escenario, sino fuera del escenario. Vos ahí ya habías tocado con Milton Nascimento, ya había pasado tu etapa por Brasil. Sí. E ibas rumbo a Charly García, los Twists, Los Abuelos de la Nada. ¿Qué numeración de tantas cosas que hiciste y que pasaron, ¿no? Fue un intermedio justo de mis viajes en Brasil, cuando volví de mis viajes por Brasil, por el continente de Brasil, te diría, porque la verdad que sí, claro, es de una grandilocuencia musical y cultural Brasil, que parece un continente. Bueno, fue previo, digamos, al Ring Club, a Los Abuelos de la Nada, a los Twists, Charly García. Fue al comienzo de los años 80. Todos esos tormentosos y creativísimos 80, después vinieron los 90, y al terminar los 90 fue que hiciste Tangos Bajos y tu regreso a la Argentina. Viste que se estrena el 30 de abril la miniserie, la serie de 6 capítulos en realidad, de Netflix vinculada al Eternauta. Vos fuiste uno de los primeros que concibió o intentó concebir una obra completa sobre el Eternauta. Uh-huh. Bueno, sí, en su momento hablé con Inés, la viuda de Osterhead, para utilizar el nombre. En ese momento estaba en litigio toda la obra, porque él había vendido los derechos a un editorial que muchos años estuvo controlando la obra. Ahora hace creo que una década ya se liberó. En su momento, en el año 94, yo grabé mi primer álbum solista, que era temático sobre el Eternauta, se iba a llamar El Eternauta. Hay tantas canciones, la Nevada Mortal, Juan Salvo, canciones que al no poder poner el título del Eternauta por unas cuestiones legales, fui, digamos, dándole otra forma que terminó siendo el H2O, ¿no? Los que conocimos a Daniel Melingo y disfrutamos de su amistad y su compañerismo, estamos alelados con la noticia de hoy. Es una noticia sorprendente. En España lo recordarán por sus años 90 allí. Ese exilio en la era del menemismo. Muchos otros músicos de rock hicieron cosas parecidas, que lo llevó primero a sumarse a una banda que ya existía, Los Toreros Muertos, y luego formar su propia banda, Lions in Love. Con Lions in Love grabó 2 temas. Esta es la versión de Fito Páez de la guitarra. Uno de los temas de Melingo de hace 25 años, depositados en el proyecto aún por concluir. En Melingo hubo siempre una oscuridad a la hora de pintar el mundo. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. A él le gustaba jugar con las zonas oscuras de la existencia humana. Las conocía, por otra parte. El músico académico, el completamente formado en conservatorios,
desembarcó luego en el mundo de la música de los bajos-fondos. De hecho, el programa de televisión que conducía en una señal tanguera, Solo Tango, se llamaba Malayunta. Sin blanco, la tarde. Una de sus últimas conclusiones es que las músicas que amaba eran las músicas de resistencia. Por eso el tango. Por eso los temas de Citarrosa. Por eso evocar a Antonio Tormo. Por eso el viaje por el rebético, la música de los marginados de Grecia. Por el flamenco, la música de los perseguidos en España. Por el rock, la música de los entonces disidentes en la Argentina. Y finalmente, también por la cumbia. Últimamente agregamos a las 5 músicas de resistencia que dijimos que era el blues, el tango, el flamenco, el fado, el rebético. Me pareció importante incluir la cumbia, que es otra música que tiene una procedencia bastante africana, como el tango, y esa discusión que tenemos con el africanismo en nuestra cultura musical, ¿no? La cumbia me parece de una importancia tan grande como el blues, ¿no? Y el tango y esta música de resistencia. El mega éxito comercial de Melingo fue su versión del Lingera, la canción que había hecho popular Antonio Tormo. El legado de Daniel Melingo es poderosísimo para la historia de la música popular. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías. Cuando en 2014 el cineasta Mariano Galperín hizo una película sobre Melingo en gira por Europa. La película se llamaba Su Realidad, combinando mostrar la realidad de un músico argentino en gira con el surrealismo que nutría sus estéticas. La idea fue, pero no pongamos temas musicales, no pongamos canciones, hagamos una película como chaplinesca. Y cualquiera que veía la película notaba, y le falta Melingo en escena. Galperín concedió y la película termina con esta versión. Pero en el medio, espectadores y todos los involucrados descubren esto. Melingo descubre que el mayor éxito inicial de Charly García, Canción para mi muerte, está compuesto sobre la métrica inicial de la marcha peronista. Y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jade. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es buenísimo. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Como solista grabó 11 discos, 2 con Lion in Love. Participó en los discos del trío Horacio Fontava, en los discos de Charly García, en discos de Fabiana Cantilo, Willy Crook, en los 2 de Spinetango. Grabó 3 discos con los Twists, grabó 3 discos con los Abuelos de la Nada. Y construyó ese personaje final que lo convirtió en un músico muy influyente sobre una multitud de géneros y otros artistas. ¿Recuerdan que Piti volvió a la actividad grabando por primera vez después de mucho tiempo de reclusión y de ausencia un tema con Melingo? Que Julieta Lazo también grabó con Melingo para el último disco, que Vicentico grabó, que Fito Páez grabó, que te llamara Melingo era pasar a formar parte de la historia. Hoy, a los 68 años, Daniel es parte de una historia.
A Pitti no solo lo invitó a grabar, condujo la grabación, produjo la grabación y el video que la muestra. Cuando pudo, formó la Típica Melingo, una orquesta dirigida por Juan Pablo Gallardo para salir de gira por el mundo y para tocar acá. En 2021 puso su voz en la asombrosa excursión de samba Paca Paca, interpretando a Astor Piazzolla. En 2021 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió como personalidad destacada de la ciudad. En enero de 2022 creó y escribió junto a Rodolfo Palacios la Ópera Lingera y transformó la orquesta en la Orquesta Lingera. Que enturbiaba mi pensar y toda aquella clase. En la ópera mezclaba la mitología griega tradicional con figuras de su entorno, entre ellos Fernando Noy, Enrique Sims, Andrés Calamaro y Vinicio Capossela. Que me pueda consolar. Cuando lo recordamos muy rockero a Melingo, ¿cómo olvidar el rap del exilio de Charly García? Y su saxo endemoniado. Por entonces solo una persona dormía menos que Charly García. Era Daniel Melingo. Solo una persona iba a donde se lo propusiera si sus otros compromisos así se lo posibilitaban. Era Daniel Melingo. Tuve un amor en Paraguay, una flor que se quemó mal. No acabé a decir que sí, que se sacó el toque y me lo dejó a mí. Tal vez de cierta letrística de Charly, Melingo aprendió a hablar de cosas que no todo el mundo entiende en las letras de las canciones. El proyecto Piano Bar de Charly con Fito Páez en el piano y los hits en el resto de los instrumentos más Melingo es visto de la historia como un equipo campeón de la NBA, ¿eh? Esta semana Dolores Solá le compartió a unos pocos amigos, supongo me compartió a mí, su último tema grabado. Es un tema con Daniel Melingo, homenaje al Tata Cedrón. Esa es la risa de Melingo. Es una canción de cuna para Santos Godino. Para quien no lo conozca, el petiso orejudo, uno de los mayores asesinos seriales de todos los tiempos. La voz fantasmagórica, oscura, de Daniel Melingo contrastando contra la voz cristalina deja de jugar tu juego. De Dolores Solá. Tus ojos están girando. Para la escena del tango, Melingo ha sido una personalidad excluyente en su influencia en lo que va de este siglo. Que él hiciera tango le habilitó a muchísimas personas a pensar que se lo podía abordar como género desde otras experiencias artísticas. Y un clavo fuiste a buscar. Ese niño bueno no tenía cuna y al jugar con
Muchos directores de cine lo convocaron para que hiciera participaciones. Luis Ortega, en Lulú. El uruguayo Germán Tejera, en Una noche sin luna. Un rayo de sol se hiela, hecho de sombra y ocaso, y ese pálido angelito le fuiste cerrado. Lorena Muñoz, para Gilda, no me arrepiento de este amor. De dormir. Alejandro Parisou, para Campaña Anti-Argentina. Y detrás de frías rejas, junto al felino recuerdo. Lucía Van Gelderen, para Reparo, diferentes roles. Para Reparo, en que hizo diferentes roles. Ese niño bueno no tenía cuna y al jugar contigo vino a encontrar una. Mientras compartimos y homenajeamos su existencia, estamos intentando metabolizar la noticia de su muerte hoy. Es una muerte que lo confirma como una figura artística notabilísima de la historia argentina de los últimos 40 años. Son 40 años largos con un nivel de influencia en muchos otros artistas elevadísimo. Hoy al verte sorprendido buscaste disimular. Dijiste no haber. Cuando escuchen a los Twist haciendo Cleopatra, la reina del Nilo, es una canción de Daniel Melingo. Cuando escuchen el Hula Hula por los Twist, Fabiana Cantilo, es una canción de Daniel Melingo. Pero a él, lejos de la juvenilia, le interesaba, en esta etapa final de su carrera y de su vida, la profundidad. Así se animó al violín de Becho, el clásico de don Alfredo Zitarrosa, a lo Melingo, pero con todo lo que tenía como significado de político cantar a Zitarrosa, como cantar a Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras en los años felices del peronismo. Cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele, porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre y que al amor y al dolor no los nombre. Va a ser muy difícil aprender a hablar en pasado de Daniel Melingo. Pero por suerte, desde hoy empezamos a extrañar su presencia física en esta vida. Ha dejado una obra tan enorme que no cabe en días y días de radio. Después está la leyenda del tipo que fue, que jamás parecía estar al tanto de su propia importancia, que lucía humilde, atinado, generoso. Y que peregrinó en busca de algo que tal vez no se encuentra. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. Eso cuesta. Habrá gente que se preguntará cuántos melingos hubo en Daniel Melingo. Becho toca el violín en la orquesta
cuando le preguntaron una vez por su conversión en un tanguero, respondió: el rock es un simulacro. Es una música foránea que intentamos cantar a veces un poco más en argentino y otras veces tratando de que parezca que lo hacemos en inglés. Mi corazón, mis amigos, mi espíritu están en el rock. Pienso en el rock todo el tiempo, más que en cualquier otra cosa. Pero quería cantar como Edmundo Rivero. Están bien solitos, ya no hay guitarritas ni amplificadores. Y era capaz de combinar, como está claro, a Cita Rosa con De nada sirve, de Morris. Y en el techo no hay nada, hay solamente un techo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados, las mujeres duermen, los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?